Señor esté con ustedes. Proclamación del Evangelio de Jesucristo según San Juan. En aquel tiempo, al ver Juan a Jesús que venía hacia él, exclamó: Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: tras de mí viene un hombre que está por delante de mí, porque existía antes que yo. Yo no lo conocía, pero he salido a bautizar con agua para que sea manifestado a Israel. Y Juan dio testimonio diciendo: He contemplado al Espíritu que bajaba del cielo como una paloma y se posó sobre él. Yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo: Aquel sobre quien vea bajar el Espíritu y posarse sobre él, ese es el que bautiza con Espíritu Santo. Y yo le he visto y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Palabra del Señor. El Evangelio de hoy que acabamos de proclamar nos muestra a Juan el Bautista presentando a Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Curiosamente no lo presenta como el Hijo de Dios o como el Salvador del mundo. Nos dice que es el que viene a quitar el pecado del mundo. Los cristianos hemos olvidado algo nuclear en el Evangelio, que el pecado no es solo algo que debe ser perdonado, sino algo que debe ser quitado, arrancado de la humanidad. Por eso Jesús no solo dice que viene a ofrecernos el perdón de Dios, sino que viene a quitar el mal, la injusticia de nuestro mundo. Tenemos que sentirnos responsables de las estructuras de pecado de nuestro mundo. El hambre, la guerra, las injusticias, la falsedad, el desamor, el egoísmo, no son cosas que están ahí y que se dan por culpa de otros. También somos responsables. Son las estructuras de pecado que se están dando en nuestro mundo y una lista más que podemos hacer. Por lo tanto, tenemos que sentirnos responsables de esas estructuras. Cada uno con nuestras actitudes aportamos algo a esas estructuras de pecado. Yo con mi egoísmo estoy aportando algo negativo a esas estructuras de pecado. Ciertamente ninguno de nosotros participa en ninguna guerra armada, pero sí hacemos muchas veces la guerra a los demás con nuestras actitudes de silencio, de indiferencia, de no hablarle. Diríamos que es alguna manera de hacer también la guerra. Debemos sentirnos también solidarios en ese pecado de nuestro mundo, aunque no tengamos una responsabilidad directa. Pedir perdón y pedir conversión. Según lo dicho, creer en Jesús no es solo abrirse al perdón de Dios, sino también comprometernos en su lucha y en su esfuerzo para que desaparezca el mal del mundo. Necesitamos tener clara conciencia de lo que es pecado. El pecado no es un simple incumplimiento de la ley y no es una mancha que adquirimos cuando tenemos una falta. Pecar es no aceptar a Dios como Padre y no aceptar a los demás como hermanos. Es negarnos al amor que Dios nos tiene. Es una ofensa a Dios, una ofensa personal a Dios. Es una falta al amor y es también negarnos a la fraternidad. Negarnos a construir el reino de Dios, de la justicia y del amor que quiere implantar en nuestro mundo. También el pecado es una falta contra nosotros mismos. Nuestro pecado daña a nuestra propia persona. El pecado nos va destruyendo a nosotros mismos porque nos hace perder la libertad, nos hace perder la alegría, la coherencia de nuestros principios. Se nos olvida que del pecado no solo somos culpables, sino también somos víctimas. Cuando pecamos, también nos hacemos daño a nosotros mismos. No solo hacemos daño a los demás, nos hacemos daño a nosotros mismos. Con frecuencia caemos en un malentendido. Pensamos que las cosas son malas porque Dios ha querido que sean pecado. Es justamente al revés, porque las cosas son malas y destruyen la felicidad, por eso son pecados. Uno de los problemas de nuestra sociedad, incluidos muchos cristianos, es que hemos perdido la conciencia de pecado en el mundo. Nada es pecado, todo vale, no somos conscientes del mal, nos da igual, como todo el mundo lo hace.
hemos perdido poco a poco la conciencia moral, ¿no? San Juan en su primera carta nos deja algo muy claro. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Por eso cuando decimos yo no tengo pecado, nos estamos engañando a nosotros mismos. No somos capaces de reconocer la verdad de nuestra fragilidad y de nuestro pecado. Necesitamos pararnos con frecuencia, a examinar nuestra vida, incluso hacer posible cada día, al terminar el día, que dediquemos algunos minutos en lo que demos gracias a Dios por el día que hemos vivido. Pidamos perdón y descubramos las faltas que hemos tenido, no serán grandes pecados, pero repasamos el día, pensamos en las personas que a lo mejor no les hemos tratado suficientemente bien, las cosas que hemos dejado de hacer, etc. Y también al mismo tiempo estamos atentos a las llamadas que Dios nos va haciendo para cambiar al siguiente día, para ir cambiando. Para muchos pecados es robar y matar, y no revisamos nuestra vida. Esta es la clave del Evangelio. Y Jesús nos habla en el Evangelio no solo de no matar, ni no robar, sino nos habla también de perdonar, nos habla de amar, nos habla de hacer el bien, nos habla de tener continuamente actitud de entregarnos a los demás, de servir a los demás. Nos consideramos buenas personas y por eso vamos perdiendo la conciencia de muchos detalles con los que ofendemos a Dios, a los demás y a nosotros mismos. Por ejemplo, el Papa Francisco nos recuerda cuánto mal hacemos con la crítica destructiva. Es una realidad que el Papa de vez en cuando nos dice, que es como un terrorismo, la crítica que hacemos a los demás o lo que podemos hacer de daño con nuestras críticas a los demás. También podemos pecar no solo por hacer el mal, sino también por dejar de hacer el bien. Pensemos que en el Evangelio de San Mateo, al final de nuestra vida, nos va a pedir cuenta al Señor de lo que hemos hecho bien y de lo que hemos dejado de hacer. Porque nos dirá, ven bendito de mi Padre a poseer el reino, porque tuve hambre y me diste de comer, porque estuve solo y me acompañaste. Pero también nos puede decir, aléjate de mí, porque necesité de ti y no me ayudaste, porque estaba solo y no fuiste a verme, porque no compartiste tu alegría conmigo. Por lo tanto, no solo es lo que hacemos mal, sino lo que dejamos de hacer. Cuando Juan nos presenta a Jesús, nos está diciendo que Dios está de nuestra parte, que Él nos ofrece la posibilidad de liberarnos de nuestras tristezas, de nuestra infidelidad, y que nos compromete a luchar por un mundo mejor, un mundo más justo, más humano. Cada vez que celebramos la Eucaristía decimos, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, danos la paz. Eso viene a quitar el pecado del mundo y a animarnos a luchar contra todo mal para conseguir un mundo de paz. Ciertamente no es fácil luchar contra el pecado y contra las estructuras de pecado. Las injusticias, el egoísmo, etcétera, no son fáciles de superar. Necesitamos, por tanto, la fuerza del Espíritu que animó a Jesús en su vida. Nos dice el mismo Evangelio, la fuerza del Espíritu estaba con él. Por eso pasemos por la vida como Jesús, amando, haciendo el bien y luchando contra toda realidad de mal. Apostemos e ilusionémonos en lo que esté de nuestra parte para hacer todo el bien posible para contribuir que en nuestro mundo triunfe el bien sobre el mal. El mal se supera a fuerza de bien. En lo que de nosotros depende, construyamos un mundo distinto al que ahora vivimos y contemplamos. Cada uno puede conseguir luchar contra el mal en sí mismo, en el ambiente que le rodea. La realidad de nuestra familia, compañeros, amigos, puede cambiar si nosotros contribuimos al cambio. También celebramos en este fin de semana el Día de la Infancia Misionera. Es curioso e interesante que esta jornada invita a los niños a ser misioneros. Hoy se dan a los niños muchas informaciones. Las redes sociales están fácilmente a su alcance, pero no les ayudamos a crecer en valores como el amor, la paz, la justicia, la solidaridad. Una realidad lamentable es que en su familia no se viven los valores humanos y cristianos y no se puede dar lo que no se tiene. También pretende esta jornada a que los niños conozcan y sean conscientes de que todos los niños en nuestro mundo no tienen lo que ellos tienen, sino que viven carentes de todo, de comida, de escuela, de familia.
Pensemos en los niños de la calle, nos parece inconcebible cómo unos niños pueden vivir en la calle, vivir de día, vivir de noche, no tener nada, no tener familia. Y hay cantidad de niños que viven en la calle en otros países. O niños que están huérfanos y viven solos, que no tienen cariño, que no tienen las posibilidades que ahora se tienen. Cuando vemos hoy, entramos a cualquier aula de cualquier colegio, vemos pantallas digitales, todo tipo de medios de último momento. Y cuando miramos la realidad de países de misión, decía un misionero que tenía en una escuela 160 niños con un solo maestro y solo tenían unos bancos hechos con los excrementos de las vacas y barro para sentarse, y las libretas la apoyaban en los pies o se ponían sentados en el suelo y escribían. Y tenía un solo profesor y habían niños de 17, 18 años con niños de 7, 8 años, porque todos no sabían nada, ¿no? Estaban aprendiendo lo elemental. Por eso comparamos y valoramos, porque los niños también sean conscientes de que la carencia es lo que hace estar también, es realidad de nuestro mundo, ¿no? Por eso el que vayamos educando a los niños a ser solidarios, a ser austeros. Hoy damos todo lo que quieren y más, pero no le ayudamos al esfuerzo, a la renuncia, a la solidaridad, ¿no? Por eso preocupémonos de ayudar a los niños a ser misioneros, porque viven los valores humanos y cristianos que la familia les enseña. Pensemos las llamadas que la palabra del Señor hoy nos puede hacer a nuestra vida. Ay, el cordero.